los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Y esta mañana tengo una palabra para aquellos que de alguna manera u otra bregamos con aquella situación de vida con la que todos bregamos. Todo cristiano, todo creyente va a bregar con esto siempre, y es el pecado. El pecado, nosotros los que estamos en este lugar, cada uno de diferente manera batalla, cada uno también en diferente magnitud, algunos quizás de una manera pequeña, algunos de una manera mediana y algunos de una manera grande. Pero siempre el pecado, por que Satanás va a obrar de esa manera o va a querer atacarnos, va a querer que el cristiano falle. Dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente. Yo les he dicho esto muchas veces. Esa palabra, yo creo que es literal, porque Satanás lo que quiere hacer es que usted y yo caigamos. Quiere separarnos del Señor. Estábamos en clases hace 2 semanas, y el pastor que nos está dando clases, solo pastores, ¿verdad? Ahí, y dice: díganme acá, ¿quién no batalla con el pecado? Y todo el mundo, ¿quién decía algo? Nadie, ¿verdad? Es mentira eso. Y quisiera de alguna manera u otra que el Señor nos hable a través de su palabra y nos ministre hoy, porque la intención no es vivir cargando cruces, no es vivir cargando esa situación de ay, con esto lucho, con esto voy, con aquí, no, con esto. No, la idea es, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos como hijos de Dios vidas de plenitud. Amén. Que seamos plenos en el Señor, y se puede. Lógicamente podemos vencer, aunque ya vamos a ver algunas, y le voy a pedir no se adelante porque quisiera que llegara conmigo hasta el final, pero vamos a ver lo que el apóstol Pablo plantea en sus cartas, porque nuestro cuerpo siempre está propenso a lo externo. Nuestra lengua siempre quiere criticar. Amén. Nuestra lengua siempre quiere ir un poquito más allá. Le voy a contar para que oremos. Mire, para que oremos le voy a decir lo que me dijo el hermano. Pero ya no es una oración, se vuelve un chisme, porque nuestra lengua quiere de eso, ¿verdad? La garganta de aquellos que han luchado con el licor o bregan con el licor quiere un poco más de eso, ¿cierto? Los ojos siempre quieren ver más. Los caballeros quieren ver más de una dama, y también las damas de un caballero, porque hoy ya no es cosa solamente de los caballeros, ¿no? Entonces el pecado es así, y Satanás es sutil, aunque ahora hace un ataque frontal referente a ello. Y como iglesia debemos de tener cuidado, porque siempre vamos a querer más. Siempre estamos listos, hay algo en nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué, hermanos, es tan difícil dejar de tener algún tipo de deseo pecaminoso? ¿Por qué? Porque en algún momento, y como digo, ¿verdad? Para alguien puede ser algo leve, para alguien puede ser mentir, para alguien puede ser algo más serio, ¿verdad? Pecado es pecado, no lo vamos a categorizar hoy en orden de qué es más grave y qué es más leve. No, sino que el hecho es ver el pecado, como lo que quiere destruir a la iglesia de Cristo. ¿Por qué, a pesar de querer controlarlo, no podemos? A pesar incluso de que en nuestra mente sabemos lo que es malo, aún así muchas veces lo sabemos, y no solamente en la mente, sino porque también la palabra de Dios nos aclara y nos dice qué es lo que desagrada al Señor, qué es lo que Dios no quiere de nosotros. Y yo quisiera poner unas bases para poder empezar a hablar de esto. Hoy vamos a hablar en la carta a los romanos. Vaya usted ya buscando la carta de los romanos. Y sabe, las bases que voy a poner, 3 bases. Lo primero, iglesia, es que el deseo de pecar, escuche esto, es una base, y todavía no se adelante, porque no quiero que usted diga, ay, pastor, ¿qué está predicando? No, el deseo de pecar nunca será eliminado. Ahora usted me podría decir, bueno, pero precisamente la carta de Romanos dice que nosotros estamos muertos al pecado. Pero eso no quiere decir que usted no va a batallar en algún momento de su vida con el deseo de mentir, con el deseo de hablar más de alguien, con el deseo de ponerse sobre alguien. No, de hecho el apóstol Pablo también habla de esto. También hace una lista de pecados, de todas aquellas cosas que nos pueden separar de nuestro Dios. Y mientras, iglesia, mientras estemos
en este cuerpo de carne y hueso, usted y yo batallaremos con el pecado. Pero vamos a ver más adelante que no vamos a permitir que el pecado esté sobre nosotros. No, de ninguna manera. Y entonces, incluso usted podría decir, bueno, pero es que yo soy creyente, ¿verdad? ¿Cómo el pecado nunca se va a eliminar de mí? Peor aún, porque hoy es una guerra espiritual. Pasa eso. Entonces, la primera base es: el pecado no es eliminado. Hasta que un día tengamos cuerpos glorificados y estemos con el Señor, no, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, no va a haber ninguna intención de querer fallarle al Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, usted va a sentir ira, va a sentir enojo, va a sentir molestia, va a tener las ganas de decir algo que se puede convertir en una ofensa y pecar de esa manera. Porque recuerda, iglesia, que cuando usted viene a Cristo, usted viene al Señor, la salvación es instantánea, ¿sí? Usted es salvo porque vino a Cristo. Pero la santificación es progresiva, no es instantánea. ¿Cuántos creemos eso? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Filipenses 1:6. Estoy seguro que el que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿Cuántos de nosotros vemos hoy hacia atrás y nos damos cuenta que ya no somos malcriados, ya no somos rebeldes, ya no decimos, ¿verdad?, palabras groseras? ¿Por qué? Porque el Señor ha venido obrando su perfección en nosotros. Sin embargo, en algún momento de la vida luchamos y bregamos con ello. Ahora, dice Romanos 6:11, que está en pantalla: así también vosotros, considerados, ¿qué dice, iglesia? Muertos al pecado, pero vivos en Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien está vivo en el Señor hoy, esta mañana? Amén. Otra base también que debemos de entender cuando hablamos sobre este tema es que, aunque el pecado, como lo decíamos anteriormente, aunque el pecado está en nosotros, no tiene por qué reinar en nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 6:12 y versículo 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que dice: no reine, no va a desaparecer. Pero el apóstol Pablo está diciendo que no te domine, que no te haga perder el control del pecado, que no esté sobre tu vida, que no sea lo que está en tu corazón. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia tiene que ver con el deseo natural almático, que es la intención de pecar, o sea, el deseo desmedido de pecar, aunque la palabra concupiscencia también va ligado mucho a los deseos carnales en el área sexual. Pero la concupiscencia es algo que está en el alma, o sea, es el deseo que básicamente todo ser humano tiene por pecar. Ustedes recuerdan las palabras del rey David: decía: en pecado he sido formado. El Salmo 51, después de que él había fallado al Señor, ¿verdad?, cuando era rey y se había acostado con Betsabé, el rey David está haciendo una oración y le está diciendo: Señor, examíname, quita de mí, límpiame con hisopo, purifícame, quita el pecado, quita la maldad. ¿Cómo es posible, iglesia, que ese hombre que escribía salmos, que cantaba salmos, que era el ungido de David, el ungido de Dios, que era un hombre, pero un ejemplo a seguir, cómo es posible que le haya fallado al Señor? Y no solamente eso, luego escribe y dice: quita de mí el pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el rey David, a pesar que escribió todos los salmos que escribió, batallaba y luchaba con lo que Satanás quiere que usted y yo breguemos y luchemos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo que quiere es que usted y yo nos separemos de Dios. ¿Entiende? El Señor Jesucristo vino para unirnos. La carta de Romanos es la carta por excelencia de la justificación, porque nosotros no podemos hacer nada bajo nuestros méritos que nos haga ir al cielo o que nos ayude a ganar la salvación. No, todo lo que nosotros hacemos es aceptar al Señor para que por medio de Él podamos ser salvos. Y por eso los primeros 5 capítulos de Romanos hablan acerca de que Dios es justo y habla acerca de la miseria del hombre, como el hombre sin el Señor no puede hacer nada, pero por medio de Jesús, porque Jesús vino a esta tierra para reconciliarnos con Dios, para que usted y yo tengamos acceso a Dios. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque vino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como siervo a morir por nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo dice: no reine pues
el pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y ojo con esto, iglesia, porque tiene que tener cuidado usted. Romanos 12:1 también lo dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. O sea, nuestro cuerpo es todo: nuestros ojos, nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua. Preséntela como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo: no presentéis vuestros miembros al pecado. Y cuidado con eso, porque algunos de nosotros ya lo andamos ahí, y por eso luchamos, por eso bregamos, por eso tenemos esa gran carga en nuestra vida, porque estamos pensando en: ay, no, el pecado, esto, y no lo soltamos y bregamos. ¿Cuántos cristianos de años tenemos que aún luchan con pecados desde hace bastante tiempo? Y dice el apóstol Pablo: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Diga conmigo hoy: presentaré mi cuerpo al Señor como un instrumento de justicia. Amén. Todo. Por eso hablamos acerca de cómo cuidar nuestros ojos, nuestra boca, lo que nosotros vemos, las conversaciones con las que participamos. Porque, hermano, es que cuando el oído, ¿verdad?, quiere escuchar, ay, cómo nos da comezón de querer escuchar algo. Pero dicen: no, cuando yo entiendo que voy a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, yo me apartaré. Así que básicamente, iglesia, ustedes y yo no tenemos la capacidad que el pecado nos consuma si no estamos con el Señor y no presentamos al Señor. No sé si yo he entendido bien esto, tal vez, no sé si esta mañana hay algún agrónomo, pero yo he entendido que cuando la fruta es engusanada, esto es lo que yo he entendido, el gusano no viene de afuera hacia adentro. El gusano normalmente nace con la fruta, con la manzana. O sea, se va gestando porque no hubo un proceso. Por eso hoy, ¿verdad?, las frutas ¿cómo se llama? Las fumigan, etcétera, todas esas cosas. Pero es algo que ha crecido. Yo le pregunto hoy: ¿qué está creciendo en nuestro corazón? ¿Cuántos, en el buen sentido, cuántos corazones engusanados? Porque está dentro. ¿Recuerdan ustedes que la palabra del Señor en Proverbios dice: porque tal es su corazón? ¿Qué dice? Tal es Él. Lo que tenemos en nuestro corazón. Y el último precedente que voy a poner referente a esto, referente al pecado, es: el pecado, iglesia, siempre va a traer severas consecuencias. Siempre. Y el pecado se puede pintar lindo, el pecado se puede ver lindo, porque Satanás es sutil, es astuto, y así lo va a hacer. Así lo va a hacer. Pero yo le quiero decir ahora, por experiencia propia, porque lo he visto también en otros hermanos, amigos y personas, y porque la palabra lo dice, que el pecado siempre va a pasar facturas y pasa con intereses. Y si no es hoy, va a ser en algún tiempo, o va a ser en algunos años. Pero Satanás paga mal. La paga del pecado dice que es muerte, mas la dádiva, el don de Dios, es vida eterna. Ahí vemos ese gran precedente, una gran diferencia. Iglesia, el pecado siempre va a traer consecuencias. Usted podrá decir: ¿y cuál es la consecuencia? ¿Que se me vaya la salud? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Que me enferme? No, puede pasar, pero no. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Que me dé una cirrosis? Pues va a pasar, pero no es realmente la importancia de la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Que se me va a ir la familia? No. ¿Que voy a perder mi negocio? ¿Voy a perder mis finanzas? No. ¿Sabe cuál es la consecuencia? La consecuencia es que desagradamos a Dios. Vea conmigo, por favor, Romanos 8:8. Dice acerca de la consecuencia del pecado: y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios, iglesia? Apártese del pecado. ¿Quiere agradar a Dios? No reine pues el pecado. Y yo no estoy, como digo, ¿verdad?, poniendo unos más que otros, generalizando. Usted sabe que es pecado. Yo no tengo que aclarar eso hoy. No reine pues. ¿Qué más hay? Enemistad contra Dios. La muerte espiritual. Vea conmigo, por favor, Romanos 8:6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse del pecado es muerte. O sea, hermano, una muerte eterna, una muerte, separarnos del Señor. Porque usted dice: pero es que yo de repente ya no siento, ya el pecado no afecta. Es porque está alimentando más el pecado.
y no está alimentando su espíritu. Y vamos a llegar a ello. Y esta iglesia es la verdadera razón por la que debemos dejar de pecar. Es esa. Porque el ocuparse del pecado es muerte, mas ocuparse del espíritu es vida y paz. Y cuando yo digo, iglesia, de que tenemos que dejar de pecar, no sé qué se le viene a la mente a usted, pero posiblemente algunos de nosotros, cuando pensamos en el pecado, pensamos en una gran lista, una lista larga. No tengo aquí algo, pero imagínense que yo ahorita sacara un rollo y que llegara desde mi mano hasta el suelo, y una lista que dice: no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, vas a obedecer siempre, no vas a chatear en el culto. Amén. Y un montón de listas de no mientas, ¿verdad? No. Y podríamos empezar con los 10 mandamientos y una lista de no. Yo le quiero decir que si usted piensa que el cristianismo es eso, yo le entiendo. Pero quiero decirle que el cristianismo realmente no es eso. No es una lista de nos, no es una lista de un montón. Por eso es que nadie hoy quiere venir al Señor. Porque cuando alguien viene a la iglesia, ¿verdad? Y todo empieza a ser, empezamos a poner un montón de listas de que no puede hacer eso. Y la gente dice, piensan que somos aburridos los cristianos, porque es que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pareciera que hemos antepuesto el no, ¿verdad? Que va consecuente, y vamos a llegar a entender esto más adelante, que va parejo con esta otra parte de vivir en el espíritu. Pero no es el enfoque del cristianismo, no es llenarse de un montón de cosas que no podemos hacer, porque eso al final trae una gran carga, que es lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo judío. El cristianismo no se debería de definir por un montón de reglas, no debería de pasar eso. Así que si usted, iglesia, se ha sentido así, como que el cristianismo es un montón de cosas que no puede hacer, yo quisiera decirle, usted está equivocado. Y por eso hoy quiero que veamos esto de parte del Señor. El título de esta mañana es: como Dios manda, cumpliendo la ley de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de que la ley tiene que ver más con hacer lo que Dios dice que con no hacer, no hacer aquello que nosotros pensamos que no se puede hacer. Vamos a verlo ahora a la luz de la palabra. ¿Está conmigo? Ore por favor, ore por favor. Señor, te doy gracias esta mañana porque permites, así como lo ha orado, Señor, mi hermano Carlos hoy, que podamos estar en tu casa, recibir tu palabra, que esta palabra, Señor, que vamos a hablar esta mañana, la tomemos para nosotros. Esto es para mí, no es para mi vecino, no es para mi hermano, no es para mi esposa, esto es para mí. Traiga, Señor, hoy un ablandador de carne que ablande nuestros corazones, para poder entender tu palabra y que nos exhorte, nos confronte. Gracias, Jesús. Decimos amén y amén. Vamos a leer mucho la palabra hoy. Ahí en Romanos lo vamos a ver. Y quiero que veamos qué realmente es cumplir la ley de Dios y qué realmente es ser un creyente. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Como lo dije antes, Romanos es la carta por excelencia de la justificación. Pero del 1 al 5 hablamos todo aquello que no podemos hacer sin Dios. Y solamente somos justificados por medio de Jesús. Pero he estado mencionando algunos versículos del capítulo 6. Vamos a ver ahorita el capítulo 7, ahí lo vamos a ver, lo vamos a leer casi todo. Y luego vamos a terminar en el capítulo 8. El capítulo 6, 7 y 8 no se pueden leer independientemente, se tienen que leer en conjunto. Están entrelazados el uno al otro. Y vamos a comprender ahora la posición que el apóstol Pablo tiene referente a ello. Miren, gracias al Señor por el apóstol Pablo. Este hombre, ¿verdad? Dios le dio sabiduría porque Dios sabía que tanto él como nosotros íbamos a bregar con el enemigo audaz del cristiano, del creyente, del discípulo, que es el pecado. Y cuando tenía 20 años de ministerio, el apóstol Pablo dijo: yo tengo que trazar, tengo que escribir esto, porque mis hermanos, los cristianos en Roma, necesitan escuchar y entender esta palabra. Romanos 7, del 1 al 4, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues os hablo con los que conocen ¿el qué? La ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Por qué la mujer? Aquí no se vayan a emocionar las mujeres, por favor, tranquilas, serenas, relajadas.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. No digan amén, por favor. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Creo que ya la mayoría de nosotros entendemos, y lo hemos explicado varias veces, que el pueblo judío era un pueblo que tenía un montón de leyes que cumplir, y bajo esas leyes ellos tenían la esperanza que podían alcanzar la salvación. Fíjense que en el Antiguo Testamento para el pueblo judío hay por lo menos 613 leyes, 613 reglas en aspectos positivos y en aspectos negativos. Por ejemplo, ¿verdad? 248 negativos en el decir no harás, y 365 positivos con el harás. Y un montón de reglas. Y los judíos, aparte de todas estas leyes que tenían, ellos habían agregado todavía un montón más de reglas. Si usted va al libro de Levíticos, ahí es donde Dios le habla al pueblo de Israel y le dice todo aquello que no deben de hacer. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Podían matar a un filisteo, pero no podían cortar un árbol frutal. Y era una ley, era una regla que no podían hacer. Aquellos que eran nazareos no se podían cortar el cabello, no podían comer una uva, no podían tomar vino. Eran reglas que habían. En el Antiguo Testamento dice que una persona no se podía vestir ni de lino ni de lana al mismo tiempo. Reglas. Y todas estas reglas, todas estas leyes, el pueblo de Israel las trataban de cumplir, y aún así no era suficiente, no podían hacerlo. Y por eso ellos todavía agregaron más para tratar de hacerlo correcto delante del Señor. Y usted podrá preguntar en este momento, ¿qué tiene que ver la ley conmigo? Bueno, vamos a ver la implicación teológica que aplica para usted y para mí. Porque el pueblo judío creía que cumpliendo las 613 leyes o las otras que habían agregado, de esa manera ellos podían atender o recibir la aprobación de Dios. Y realmente no es así. ¿Sabe por qué? Porque hay una forma diferente de ver esto que ellos tenían, y que nosotros podemos caer en el error de hacerlo, porque pudiéramos cumplir las leyes religiosas pero no tener una relación con el Señor. Y esto es precisamente con lo que el pueblo de Israel había batallado, no solamente en el tiempo de Jesús, sino por años. Vaya por favor conmigo a Isaías capítulo 29 versículo 13. Isaías 29, 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero ¿qué dice, iglesia? Su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les he enseñado. Entonces el pueblo de Israel está viviendo bajo unas reglas, acostumbrado a hacerlas, pero no tenían una relación con Dios. Entonces nosotros podemos caer, y nos vamos a ir viendo poco a poco, de alguna manera nos vemos tentados a caer y vivir bajo preceptos de la ley, con un montón de cosas que pensamos que por hacer harás, mandamientos positivos, o con aquellas cosas que no harás, mandamientos negativos, podemos obtener la salvación y el favor de Dios. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Por qué nos hace hacer incluso aquellas cosas que no son malas? Lo hacemos cuando, ¿qué nos hace hacer lo bueno? Así de sencillo. ¿Qué nos hace hacer lo bueno? ¿Por qué sirve usted en la iglesia? ¿Por qué canta? ¿Por qué adora al Señor? ¿Por qué toca un instrumento? ¿Por qué da la bienvenida? ¿Por qué sirve en evangelismo? ¿Por qué? Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es el motivo? Podemos caer en el error de vivir bajo la ley. ¿Y qué sería vivir bajo la ley? Bueno, no puedo decir malas palabras, no puedo tomar, no puedo tener 2 mujeres, no puedo tener 3, no puedo, y agregue usted todas aquellas cosas que piensa que porque viene a la iglesia no puede hacer.
Entonces eso al final se convierte en una ley y no en una relación. ¿Me entiende, iglesia? Ahora, también podemos vivir para cumplir reglas nada más. ¿Cómo qué? Bueno, ya fui a la iglesia el martes, ya cumplí mi deber de ir. Ya fui a la iglesia el domingo, ya cumplí con el deber de ir. Y domingo a domingo usted viene a la iglesia porque usted debe de cumplir. Pero no le motiva una relación, le motiva una regla, una ley. Voy a ir a la iglesia porque voy a orar. Ya oré 5 minutos, pero ya oré. O sea, la Biblia dice orar, ya oré. No sé si me está entendiendo la forma en la que nosotros podemos hacer de la ley a nuestro antojo, malinterpretar, decir cosas que no hago y cosas que hago, y de esa manera voy a obtener una relación con Dios. Vivir haciendo lo que todos hacen sin tener una relación no es cristianismo. Amén. Debemos dejar de pensar que vivir para el Señor es cumplir una lista de cosas de qué hacer, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Y llega el domingo y le aseguro que muchos de nosotros venimos igual o peor que el domingo pasado y que el antepasado, porque estamos viviendo bajo una serie de reglas de lo que no podemos hacer. Y venimos acá y la alabanza está preciosa y la alabanza se mueve y algunos están llorando, pero no hay nada en mí, no ocurre nada. El Espíritu Santo como que tiene una barrera conmigo, porque estoy viviendo bajo una ley de cosas que yo pienso que debo de hacer para obtener el favor de Dios y cosas que no debo de hacer para que Dios no se enoje conmigo. Y no es eso. El cristiano debe de tener una relación con el Señor. ¿Cree usted, iglesia, que realmente... Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cree usted realmente que Dios mandó a su Hijo para sufrir, para ser azotado, para que solamente actuáramos como creyentes? Dios mandó a su Hijo porque quiere intimar con nosotros, porque quiere que tengamos una relación con Él. No lo mandó para que usted venga a la iglesia, no, perdóneme, no lo mandó a eso, no. Venir a la iglesia es parte del crecimiento cristiano, pero no es el objetivo de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que Dios quiere es que nuestros corazones tengan de Él. Amén. Dios no está interesado en lo que usted está haciendo. Dios está interesado en lo que usted se está convirtiendo. Lógicamente, en lo que nos estamos convirtiendo, al final se va a notar en lo que estamos haciendo. ¿Me entiende? Dios no está interesado en lo que usted y yo estamos haciendo. Dios está interesado en lo que nos estamos convirtiendo por su palabra y por la relación que tenemos con el Señor. Romanos 7, versículos 7 al 11. ¿Está conmigo? ¿Qué diremos pues? Miren, note este conflicto que tenía el apóstol Pablo, y ya vamos a llegar un poquito más adelante. ¿La ley es el pecado?, dice el apóstol Pablo, se lo hace como una pregunta. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mire qué interesante esto. El apóstol Pablo dice, yo conocí el pecado porque conocí la ley. Porque la ley me dice que no debo codiciar, entonces conocí que es codiciar. Y el apóstol Pablo está hablando a un pueblo acá que pensaba que llenarse de un montón de preceptos religiosos era tener relación con el Señor. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No sé si usted logra entender esto. Puede buscar una versión más actualizada, pero se lo voy a poner de esta manera. Le voy a tratar de explicar lo que está diciendo el apóstol Pablo en eso. El apóstol Pablo básicamente lo que está tratando de decirnos es como que si nosotros fuéramos al médico y nos hacen una radiografía de pulmón, y en esa radiografía viene, ¿verdad?, y la vemos, y ahí al ponerla en la trasluz nos damos cuenta que hay un tumor de pulmón. Yo le pregunto,
¿esa radiografía es buena o es mala? ¿Buena o mala? Mala, buena, buena, mala. Es buena. Es buena porque nos muestra lo que está malo, pero la radiografía no es capaz de quitar el cáncer. Lo mismo pasa con la ley. Muestra todo lo malo que tenemos, no lo muestra, está ahí, pero no es capaz de quitarnos lo malo. El único capaz de quitarlo se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Santo. Por eso el Señor nuestro Dios mandó a su Hijo, porque bajo la ley, dice el apóstol Pablo, no logramos. La ley de Dios es buena, pero no libera del pecado. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 20. Colosenses 2:20. El apóstol Pablo siempre hablando dice: ustedes están unidos a Cristo. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, yo tengo, hermanos, estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. Ustedes lo están leyendo en la Reina Valera. ¿Por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Usted, iglesia, y yo podemos hacer todo lo que dice la ley, pero sin una relación con el Señor, usted y yo vamos a volver a pecar, porque solamente estamos pensando en aquellas cosas que no podemos hacer. Y por eso nos frustramos, porque ay, que no puedo hacer, porque no estamos pensando realmente, y vamos a llegar a eso, en qué es lo que debemos de hacer. Por eso yo quiero animarle hoy: deje de cumplir reglas, deje de decir, es que voy a ir a la iglesia para ganarme el favor de Dios. No se lo va a ganar, no se lo gana así. Usted puede venir a la iglesia de lunes a lunes, puede venir a todas las oraciones, puede conectarse a la virtual, puede venir a la presencial, puede estar en el ayuno, puede cumplir reglas pensando que eso le va a ganar o va a hacer que el Señor muestre su favor. No. El favor de Dios solamente se gana con una relación con Él. No hay otra manera. No hay más formas, no hay otras ecuaciones. Solamente es una relación con el Señor. Y quiero que acá vamos a leer una vez más aquel como trabalenguas y con el cual algunos de nosotros nos hemos justificado porque hemos malinterpretado lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo. Yo no lo quería hacer, pero mi cuerpo lo quería hacer. ¿Recuerdan ustedes? Y muchos de nosotros decimos: si el apóstol Pablo, que siendo apóstol, gran verdad, siervo del Señor, pecaba, ¿cómo no voy a pecar yo? Pero ahora vamos a entender realmente a lo que está haciendo énfasis el apóstol Pablo cuando leemos esto. Acompáñenme siempre ahí en Romanos 7, versículo 13 al 20. Creo que también estoy en la Biblia del lenguaje sencillo. Creo, hermanos, creo. Si está conmigo, diga amén, por favor. Amén. Ok. Dice, versículo 13. Con esto no estoy diciendo que la ley, que es buena, me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo quiero que sea intencional. Usted lo está leyendo en la Reina Valera, pero quiero que sea intencional en ver cuántas veces el apóstol Pablo hace referencia al yo o al mí, o sea, hablando de él, yo o mí. Note usted más, si la puede ir marcando, vaya haciéndola, por favor. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un pecador del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer,
hago lo malo que no quiero hacer. ¿A cuánto nos pasa? ¿A cuánto nos pasa? Entonces nosotros decimos aquí, bueno, si al apóstol Pablo le pasaba, ¿y por qué no me va a pasar a mí? Pero ya vamos a ver qué está diciendo el apóstol Pablo. Pero aunque hago lo que quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Alguien dice amén? Muy bien, iglesia, muy bien. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Se dan cuenta cuántas veces dice el apóstol Pablo, yo, mí? ¿Cuántas veces usted anotó ahí, escribió atributo al yo? ¿Sabe cuántas veces el capítulo 7 de Romanos hace atributo al yo? 20 veces o más. Cuando Pablo se refiere al yo, a lo que hay en mí. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo básicamente? Es bajo mi propia fuerza no puedo hacerlo. No puedo lograrlo con mis propias fuerzas o con lo que yo creo que puedo hacer. No, y así debe de entenderse, no malinterpretemos. Ay, el pecado que mora en mí, soy débil. No, es cuando el apóstol Pablo está diciendo, cuando yo lo trato de hacer en mis fuerzas sin Cristo, entonces no puedo. ¿Usted quiere vencer el pecado? Pensé que iban a decir amén, era una buena oportunidad. ¿Ustedes quieren vencer el pecado? Hágase acompañar de Cristo Jesús y el Espíritu Santo y va a vencer el pecado. Pero bajo sus fuerzas no es posible. No es posible. ¿Sabe usted cuántas veces aparece alusión en este capítulo 7? Referencia al Espíritu. Una, y es cuestionable. Por eso es que yo le decía que no podemos ver capítulos 6, 7 y 8 separados. No, vamos a verlo juntos. Y vamos a terminar hoy ahí en el capítulo 8. Terminemos el capítulo 7. Miren lo que dice del versículo 21 hasta el versículo 24. Capítulo 7. Aunque aquí yo lo puse en la Biblia en lenguaje sencillo y el 23 lo resume. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Me doy cuenta entonces que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, dice el apóstol, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y mire cómo termina el apóstol Pablo, porque va introduciéndose al capítulo 8. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Sé que Jesús ha hecho la obra en mí. Sé que el Señor me ha cambiado, me ha perfeccionado y me ha santificado. Iglesia, deje de vivir bajo las leyes, no es bajo sus propias fuerzas. No es solamente no hacer, porque muchas veces no meditamos en la palabra, no oramos, tantas cosas que pensamos y no lo hacemos. Por eso es de creer que la solución no está en cumplir reglas, ya sean buenas o malas, como ir a la iglesia. Es tener una relación con Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Y voy a ir terminando, voy a pedir a los hermanos de alabanza que podamos ir preparando para poder cerrar. ¿Qué debemos de hacer? Porque si leemos solamente el capítulo 7 estamos fritos, porque bajo nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. La clave, iglesia, está en el capítulo 8. Vaya conmigo por favor hoy al capítulo 8, puede ser una página después de su Biblia o ahí mismo. Capítulo 8. ¿Sabe? Yo le conté, le acabo de mencionar el capítulo 7 de Romanos, por lo menos 20 referencias al yo. Al yo en mis fuerzas. ¿Sabe cuántas veces en contraste al capítulo 7
Romanos 8 hace referencia al Espíritu más de 20 veces, porque como cristianos estamos llamados a vivir en el Espíritu. Porque cuando vivimos con el Espíritu, usted no va a andar cargando ese saco de pecados y pensando que es bajo sus propias fuerzas. Es por medio del Espíritu. Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo del 1 al 4. Ahora pues, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se da cuenta cómo enlaza el apóstol Pablo capítulo 7, capítulo 8. Porque el capítulo 7 está diciendo, no es bajo tus fuerzas, es bajo Cristo Jesús. Ninguna condenación, porque no hay condenación. Sí, va a bregar, va a luchar, está bien, pero usted está con Cristo Jesús. Y mientras usted tenga a Cristo Jesús en su corazón, el Espíritu Santo de Dios va a estar en usted, que le va a dar fuerzas para vencer todo lo que no le agrada a Él y todo lo que lo aleja de Él. El hermano pastor que vino la semana pasada dice, vivamos por el Espíritu. ¿Sabe qué nos falta como iglesia? Vivir bajo el Espíritu, vivir bajo la unción del Espíritu. Por eso, hermano, yo le motivo, venga a los cultos de oración, llénese del Señor, ore, venga al ayuno, ore, pídale al Señor el don del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, hágalo. Y no porque usted va a hacer más, sino porque se va a dar cuenta cómo el Espíritu lo va llevando a una relación más cercana con Él. Y ya desagradar al Señor o deshonrar al Señor ya no va a ser una carga, no va a ser un peso, porque vamos a estar ocupados en agradar a Dios. Romanos, mire, capítulo 8. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Y si usted lee todo el capítulo 8, yo le voy a animar que lo haga. Vea cuántas veces hace referencia al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alguien dice gloria a Dios por esto. Alguien se alegra al leer esto. Mire qué precioso, hermano. La ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible bajo nuestras fuerzas, lo que era imposible bajo mis méritos, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien levante su mano hoy y dígale, Señor, ayúdame a andar conforme al Espíritu. Haga una oración hoy y dígale, Señor, yo quiero vivir hoy conforme al Espíritu. La clave está en Cristo Jesús, porque por medio de Él podemos vivir bajo el Espíritu. Quiero que veamos, iglesia, lo que Dios quiere. ¿Qué debemos de hacer para avanzar en nuestra vida? ¿Qué debemos de hacer para dejar de pensar, ay, el pecado, el pecado? Porque es que muchos, posiblemente vivimos semana a semana pensando el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. No quiero pecar, no quiero pecar. Y así andamos. ¿Sabe por qué? Porque está viviendo bajo una ley de cosas que no tiene que hacer. Cuando usted vive bajo el Espíritu, usted trata de vivir agradando al Señor. Y mire, yo le voy a decir algo de verdad, de todo corazón. Yo lo he comprobado. Yo sé que usted también. Cuando más lejos del Señor andamos, más carnales andamos. Lógico, ¿verdad? Pero cuando más llenos del Espíritu, cerca de Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo es buena. Mire, somos fuertes al pecado. Somos fuertes, porque es que eso es lo que hace el Señor, nos fortalece, nos llena de su Espíritu, para que podamos vivir con Él, con la gracia de Él. Dios no solamente quiere salvarnos, quiere santificarnos. Recuerde que la palabra dice que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y si usted anda ahí, el pecado, el pecado, el pecado, el Señor en su gracia, en su misericordia lo va a abrazar, lo va a perdonar. Pero deje de andar cargando un saco de pecados pensando no lo puedo hacer. Concéntrese en agradar al Espíritu. Romanos 8:5. ¿Está conmigo? Porque los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No me responda ni le pregunte al de este lado, porque hermano, recuerde cómo empezamos. Esta palabra es para mí, es para mí. Rubén, ¿cómo andas? ¿Cómo te diriges? ¿Bajo la carne o bajo el Espíritu? ¿Cómo es dirigido usted? Y una vez más leemos esto, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocúpese del Espíritu, de alimentar el Espíritu, de ser lleno del Espíritu, de nutrir el Espíritu. Y usted sabe cuál es la receta para eso: ayuno, oración, lectura de la palabra, alabanza. Así nos nutrimos del Espíritu Santo de Dios. Ocúpate, crece en el Espíritu. Vea conmigo, por favor, Romanos 8 siempre. Voy a leer el 9 y después leemos el 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Avancemos hoy hasta el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Recuerda cómo empezamos? El pecado es muerte, es una mentira, pasa factura, la pasa fuerte, la pasa duro, no se queda con nada. Satanás es así, Satanás es engañador, es sutil, es astuto. No es que no te va a costar nada, claro que sí, te va a costar mucho. Yo le puedo decir, iglesia, hoy yo abro mi corazón, yo le puedo decir: a mí el pecado me pasó factura. Por favor, ahórrese eso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Viviendo bajo el Espíritu. Porque si vivimos bajo la carne, no seamos cristianos carnales, seamos cristianos espirituales, agradando al Espíritu. Y mira cómo dice: mas si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne. ¿Sabe cuál es el plan de Dios para nosotros? El plan de Dios no es que usted y yo vayamos diciendo: ay, el pecado, no puedo, no debo de hacer, no debo chismear, ay, no debo de adulterar, no debo de fornicar, no debo de mentir, no debo. No, el plan de Dios no es que usted se llene de Dios, se llene de esas mentiras, de una lista. El plan de Dios es que usted se llene de Dios y que crezca en el Espíritu, y que usted cada día pueda decir: Dios me ha hecho nuevo, Dios me ha santificado, Dios me ha purificado, Dios me ha perfeccionado, Dios me ha cambiado, he abandonado, yo quiero agradarlo. Ese es el lenguaje de Dios. Para crecer en el Espíritu no es un montón de nos. En lugar de decir: no puedo, ay, voy a fallar, usted diga: tengo victoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Tengo victoria, voy a salir adelante. No me va a hacer esto caer. Voy a agradar al Señor. No quiero fallar a Dios. Algunos, iglesia, termino con esto. Estamos enfocados en correr del pecado. Ese es nuestro enfoque. Correr del pecado, correr. El pecado, uy, ¿verdad? Corro del pecado. Debería de ser esa nuestra mentalidad como hijos de Dios. Claro, yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, que no me malinterprete esto, porque necesito terminar. Pero la idea no es: el pecado, corro del pecado y viene el pecado. No, en lugar de correr el pecado, corra hacia Dios. Corra hacia el Señor. La palabra de Dios es clara, dice que Satanás va a venir. Dice Efesios, estoy tratando de recordarlo, pero nos hace una ilustración de estar firmes cuando Satanás está atacando. Y dice que al final él va a retroceder, él se va a ir. ¿Alguien me acuerda, por favor, este versículo? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Va a venir. Pero mientras usted corre al Señor, no corra del pecado, porque si usted corre tras el pecado lo va a alcanzar. Corra hacia Dios y Dios lo va a santificar ahí. Llénese de Dios. Si usted lucha con algo, usted batalla con algo, con la mentira, puede ser con el enojo, con la ira, con algo,
pero corra a los brazos de Dios. No trate de andar corriendo del pecado. No es huir, es acercarnos a Dios. Claro, entiéndame, ¿verdad? Lógicamente no nos vamos a exponer, no vamos a ir. Si usted sabe de qué pata cojea, no se va a exponer, no lo va a hacer. Pero la idea es acercarnos a Dios. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.